Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, fíjese que desde el día 23 de mayo, específicamente desde el martes, la Dirección de Observatorio de Amenazas, que como siempre lo he dicho es nuestra máxima fuente de información científica en el país, ha venido generando algunos informes que denotan un cambio en la sismicidad del volcán. A esto también hemos visto algunas pequeñas fumarolas que se concretaron en una emanación de gases con ceniza el día sábado, específicamente a las 4:47 de la tarde. Esto indudablemente nos ha hecho poner un aviso a nosotros, poner un aviso a fin de mantener alertada a la población. No llegamos todavía ni a alerta verde ni alerta roja, estamos evaluando subir a advertencia a partir de los diferentes boletines que está produciendo la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. El aviso se emitió el día viernes, el día sábado tuvimos, yo les digo a los compañeros y a algunos personas pues que siempre están al tanto de nuestra información, les digo, pareciera que el volcán respondió al aviso porque lo pusimos el viernes y el día sábado tuvimos la emanación de gases. La pluma fue bastante alta, de mucha consideración, así se le denomina, digamos, a esa emanación. La altura que alcanzó fue de mucha consideración y eso provocó que tuviéramos cenizas en algunos puntos. Tuvimos cenizas en algunos cantones de San Rafael Oriente y en otros cantones de San Jorge. Los municipios que básicamente están en apresto son justamente San Rafael Oriente, San Jorge, Chinameca y San Miguel, pues porque hay que denotar también que el cráter del volcán, básicamente, o el volcán como tal, lo comparten todos estos municipios. Así es que el aviso, insisto, se ha emitido específicamente para mantener a las personas en apresto. Hay que considerar también toda la operatividad que nosotros hemos planificado. Tenemos un plan de contingencia a fin de poder tener una respuesta expedita si se necesita. Ahora, esta actividad sísmica de fumarola también tiene alguna relación con otros volcanes que están haciendo erupción en México, Guatemala, Sí. Costa Rica, no sé. Bueno, mire, el punto es que yo diría que todos los países que tienen costa en el Pacífico y que tienen volcanes, indudablemente son parte del cinturón de fuego o el anillo de fuego, como se conoce también. El anillo de fuego, digamos que es un complejo volcánico que bordea toda la costa pacífica o todo el océano Pacífico, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que hay volcanes que pertenecen a este complejo volcánico, como algunos volcanes de Costa Rica, de Guatemala, incluso hasta de Chile, ¿verdad? Todo el complejo volcánico en Hawái es parte también del anillo del Pacífico o del cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, no podemos descartar. Sin embargo, hoy por hoy puedo decirle categóricamente que la información científica que se nos ha provisto no da cuenta de que la actividad de este volcán pueda tener alguna relación con otros, como por ejemplo el volcán de Costa Rica, que la semana anterior también entró en actividad, el mismo volcán de fuego de Guatemala, que ya lleva mucho tiempo en franca actividad, ¿verdad? Entonces, no descartamos, pero tampoco podemos asegurar que está concatenada, ¿verdad?, esta actividad volcánica. Por el momento solo el volcán de San Miguel se ha detectado. Exactamente. De hecho, hoy por hoy, el volcán más activo que tenemos en El Salvador es el volcán Chaparrastique, pero hay que decir también, tenemos otros volcanes que eventualmente pueden entrar en actividad, el volcán Ilamatepec, el mismo volcán de San Salvador. Así es que, pero insisto, hoy por hoy es el volcán Chaparrastique el único que está con mayor actividad, así podríamos decirlo. Bueno, acaba de mencionar también, bueno, el volcán de San Miguel es considerado también como de tipo conducto abierto. Sí, sí, sí. Bueno, y es el más activo, ya dice usted, por el momento. Y este puede presentar cambios también o incrementos repentinos en su actividad. Solo expulsa gases, cenizas, o también puede expulsar lava o
proyectiles, por ejemplo, Sí, de roca. sí. Bueno, no se descarta, de hecho, en la pasada actividad que tuvo allá por diciembre, hay que recordar que hasta murió un semoviente, ¿verdad? Justamente porque en una de las explosiones salió una piedra y terminó pues impactando a la res. Entonces no se descarta. Sin embargo, hoy por hoy, bueno, en principio quisiera aclarar que no soy vulcanólogo, pero dada la cantidad de informes que tenemos y por supuesto la estrecha coordinación y comunicación que nosotros siempre tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente con la Dirección de Observatorio de Amenaza, nos dan cuenta de que es un volcán de ducto abierto. ¿Qué significa? Que situaciones como la que vivimos el día sábado en la tarde, es decir, esa emanación de gases y ceniza, podrían seguir sucediendo por mucho tiempo, siempre y cuando la chimenea o el ducto no se haya tapado. Hay que considerar también que si en algún momento eso sucediera, número uno, básicamente dejaríamos de tener emanaciones. De hecho, en la anterior actividad que tuvo, nuevamente, en diciembre, nos decía uno de los informes técnicos de la Dirección de Observatorio de Amenazas que probablemente las emanaciones habían cesado, número uno, porque ya no había agua que generara vapor, ¿verdad? O no había una humedad considerable que generara vapor y que provocara la salida de ese vapor con ceniza y otros materiales. Y número dos, cabría la posibilidad que por la misma condición o por los mismos episodios sísmicos que tiene, el ducto se hubiera tapado. Por las rocas. Exactamente, exactamente. Sin embargo, no fue así. Ahora mismo estamos teniendo nuevamente otras emanaciones y me gustaría también decirle a la población, en principio, que respetemos ese radio de no actividades turísticas y no actividades agrícolas. Si la verdad es que nosotros hemos dicho que no deberíamos acercarnos por lo menos 2 kilómetros del cráter hacia abajo, es porque hemos denotado que la actividad, sí, hay que recordar que los eventos geológicos son súbitos, ¿verdad? Difícilmente, por más información técnica científica que tengamos, podríamos decir la hora exacta en la que podríamos tener la ocurrencia de algún exactamente, una erupción o incluso un sismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros hemos dicho que está prohibido actividades tanto agrícolas como de, digamos, de turismo, senderismo y todo lo que usualmente hacen. Yo decía ayer, yo sé que estos eventos o estos fenómenos, diría yo, generan mucha curiosidad y todo el mundo quiere estar cerca de un volcán cuando está haciendo erupción, pero pues sí, eso tiene sus consecuencias, ¿verdad? Eso tiene sus consecuencias. Entonces, le pedimos a la población que acate las recomendaciones, al menos 3 kilómetros, ¿verdad? Quiero corregir, al menos 3 kilómetros, no deberíamos acercarnos al cráter, ¿verdad? Ahora, esos 3 kilómetros a la redonda, digamos, del volcán, ¿hay viviendas en esa zona y esas personas que... Realmente no, fíjese que realmente no hay viviendas, pero sí hay zonas de pastoreo. Hay zonas de pastoreo, hay zonas donde se hace milpa, incluso hay una zona, creo que está del lado de San Jorge. Sí, exactamente, está del lado de San Jorge y de San Rafael Oriente, donde tenemos cafetales. Entonces, hoy por hoy, de verdad quisiéramos que se acataran estas recomendaciones, no quisiéramos tener que lamentar pues lesionados y en el peor de los casos fallecidos, ¿verdad? Si un evento vulcanológico o una erupción llegara a presentarse súbitamente. Quisiera comentarle también que como parte del trabajo que nosotros hemos estado haciendo es preparar el plan de contingencia que básicamente hemos venido operativizando de forma constante. Eso lo vamos a ver un poquito más ¿Cómo adelante. no? Quisiera saber, bueno, se expulsan gases dañinos para la salud
Entonces, ¿qué tipo de gases son y qué daños puede provocar al sistema respiratorio o la piel? Sí, bueno, mire, en principio la mayoría de los volcanes, el gas que mayor predomina es el óxido sulfúrico, ¿verdad? Entonces, indudablemente, pues que todos los gases tienden a ser nocivos en cantidades considerables. Pero yo creo que es importante decirle a la población que, en principio, las emanaciones usualmente se elevan tanto que al final se termina disipando, ¿verdad? Se termina disipando en el aire. Entonces, las concentraciones que podríamos tener hoy por hoy no llegan a tal punto de que pudiera provocar fallecimiento, pero sí algún tipo de alergia, sobre todo en personas que son hiperreactores bronquiales, ¿verdad? Hay personas que con una simple caminata o una simple tosida ya tienden a tener dificultad para poder respirar. Entonces, teniendo un diagnóstico declarado de ese tipo, pues lo menos que podemos hacer, y esta es otra recomendación, lo menos que podemos hacer es protegernos, usar mascarillas, con mucha más razón no acercarnos al cráter a fin de no estar en contacto. Si empieza a caer ceniza, pues lo importante es que nosotros no nos expongamos a esa ceniza. Insisto, sobre todo aquellas personas que tienen alguna afectación que incluye el sistema respiratorio, ¿verdad? Ustedes también llaman a tener precaución en las actividades agrícolas y comerciales en la zona, bueno, que se encuentran cerca del cráter. Sí, por supuesto, es por lo mismo. Fíjese que hablábamos, sí, perdón. Pero quisiera saber, dice que tienen que tomar las medidas que estimen oportunas para protección de los cultivos y el ganado. Entonces, ¿qué tipo de medidas son las que deben tomar ellos para el ganado? Bueno, en principio, o mejor dicho, en cuanto al ganado, nosotros hemos recomendado, y este es parte del trabajo coordinado que está haciendo la Comisión Departamental de Protección Civil, hay que decirlo, yo creo que por primera vez en la historia el país ha tenido gobernadores y gobernadoras muy comprometidas con la población, los vemos trabajando día a día, y en cuanto a la temática de protección civil, han asumido el rol que la ley les faculta, es decir, presidentes y presidentas de comisiones departamentales de protección civil, y eso pues nos está permitiendo tener un acercamiento pero muy importante con la población. En cuanto a la protección de los animales, decirle que nosotros hemos sugerido, en principio, que no ocupen las zonas de pastoreo que están dentro de ese radio de 3 kilómetros, ¿verdad? En segundo lugar, si en algún momento la caída de ceniza fuera, digamos, como muy, que supera en alguna medida la relación entre pasto y ceniza, pues es obvio mejor buscar otras zonas de pastoreo y en algún momento hasta proteger los animales en otros potreros, en otras zonas de pastoreo, ¿verdad? Ahora, ante una hipótesis, digamos, un caso, primero Dios no ocurra así, pero bueno, es probable, por ejemplo, que se dé que ocurra una tormenta, por ejemplo, ¿no? Sí. Que estamos en invierno, se va el servicio de energía eléctrica en la zona, de repente hay una erupción, una emanación de gases y cenizas. ¿Qué hacer en ese momento? Mire, algo bien importante que la población debe saber es que la Dirección de Observatorio de Amenazas está monitoreando constantemente el volcán. De hecho, lo monitorean en forma automatizada y a través de, digamos, instrumentos o sistemas de instrumentos remotos que permiten no solamente tener una visión 24/7 del volcán, del cráter del volcán, y eso en alguna medida a nosotros nos permite también tener cierta listeza operacional preparada, que por supuesto ya vamos a hablar sobre ella. Indudablemente que si algo así sucediera, paso número 1, hay que evacuar, ¿verdad? Hay que evacuar. Definitivamente no se puede estar ahí en una situación de esas, en una condición que por sí representa un riesgo para la población. Para eso nosotros hemos dispuesto de todo un plan de contingencia a fin de poder evacuar tempranamente, albergar tempranamente y proveer toda la asistencia humanitaria que se requiere en una situación crítica de estas. En esos casos hay, digamos, avisos
alertas tempranas da chance, digamos, el volcán para hacer todo ese tipo de... Exactamente. Lo que nosotros nos hemos ocupado de tener es un sistema de comunicaciones con las diferentes comisiones comunales de protección civil, municipales y departamental. Zonas de evacuación. Exactamente. Hay que recordar también que también como Dirección General de Protección Civil, nosotros tenemos un despliegue de delegados territoriales, regionales, departamentales y municipales, que se han ocupado no solamente de organizar comunidades en comisiones comunales, sino que en alguna medida también hacer planes de contingencia que nos permitan, por ejemplo, reconocer que hoy hay 2 puntos principales de concentración para la población. Uno es Placitas, ¿verdad? Y el otro es Cantón La Morita. Entonces, a partir de ahí, tenemos todo un despliegue de recursos mecánicos para poder hacer la evacuación y poder trasladarlos a los albergues que tenemos dispuestos ya con la colaboración o el apoyo de la Dirección Nacional de Albergues, que se ha ocupado de equipar cada uno de estos infraestructura, diría yo, para poder darle una opción de alojamiento temporal a las personas. Ahora también hablan de que la población, bueno, las familias que viven en la zona de riesgo, que tengan una mochila de emergencia. Por supuesto, sí. ¿Qué contiene esta mochila? Y nosotros, qué es importante también. Y eso es algo, fíjese, que nosotros hemos sugerido no solamente para este tipo de eventos, sino también para eventos como los que ahora podrían ser del día a día. Una vez ha entrado, desde el 20 de mayo oficialmente estamos ya en época invernal, ¿verdad? En época invernal. Entonces, nosotros siempre recomendamos a las personas tener una mochila de emergencia que en principio pueda tener, por ejemplo, documentos como si tiene reses o si tiene animales, cartas de venta, partidas de nacimiento, DUIs, escritura ya sea de, si estamos hablando, por ejemplo, de zonas rurales o zonas donde digamos que la acción o la actividad económica que predomina es la agricultura y la ganadería, tener escritura que permitan en una situación crítica, pensemos por ejemplo en la tormenta Stan, pensemos en la tormenta 12E, pensemos en Mitch, ¿verdad? Entonces, documentos que permitan a una persona demostrar que es el propietario de un terreno o que es el propietario de algún semoviente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de documentos que nos permitan continuar con nuestras actividades pasada la situación crítica o pasada la emergencia, deberían estar en esa mochila. A eso también hay que agregarle medicamentos que son de uso cotidiano. Estoy hablando de pacientes que tienen diagnóstico declarado de hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, todas esas enfermedades crónicas que son tratadas de manera ambulante, como así se le llama, que viven en su casa, que tienen un diagnóstico, pero que viven en su casa, tienen actividades del día a día, no están ingresados y lo que tienen es que estar tomando su medicamento permanentemente. Entonces, esos medicamentos tienen que ir a esa mochila. Indudablemente que cuando pasa una situación en la que hay que evacuar, nosotros activamos todo el Sistema Nacional de Protección Civil y yo creo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado por demás que somos un sistema de protección civil que se adelanta a los hechos, que siempre buscamos ir 2, 3 pasos adelante en las situaciones emergentes. Lo demostramos en Amanda, Eta y Iota recientemente en la tormenta Julia. Entonces, indudablemente que uno de los sectores que se activan es el sector salud. Entonces, esa mochila, digamos, lleva 2 paquetes. La documentación importante, medicamentos. Y si es posible también ropa. Linternas, qué sé yo. Exactamente. Teléfonos. Bueno, sí, linternas. Estamos hablando también de algunos productos no perecederos alimenticios, productos alimenticios no perecederos. Estoy hablando de latas, estoy hablando de granos básicos, que al menos les permitan a ellos las primeras 24 horas. Aunque nosotros, debo decirlo, a través de la Dirección Nacional de Albergues del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, indudablemente se dispone
de todo un plan logístico para atender a las personas, no solamente evacuarlas, sino albergarlas dignamente y proveerles alimentación segura. Entonces eso es para al menos las primeras 24 horas mientras se llevan los albergues. Exactamente. Y digamos, se organiza la situación. Pero a veces muchas personas, bueno, casi la mayoría, digamos, como no tenemos mucha cultura de prevención, dejamos a última hora o no tomamos esa precaución de preparar la medida de emergencia. Exacto, sí. Lo que pasa es que, mire, construir cultura de prevención y mitigación es algo que definitivamente tiene que ir de la mano de un trabajo pero muy coordinado entre las diferentes instancias del Sistema Nacional de Protección Civil. Lamentablemente venimos de muchas administraciones en las que eso no fue una opción, ¿verdad? No fue o no se buscó la forma de generar ese tipo de cultura. Entonces, indudablemente que hoy estamos trabajando de forma muy ordenada, creo que el Sistema Nacional de Protección Civil en el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha visto muy fortalecido y a través de los delegados territoriales, insisto, municipales, departamentales y regionales, trabajando de la mano con comisiones comunales y municipales, estamos haciendo todo lo necesario para que esa cultura, sea una realidad, ¿verdad? Y en ese sentido, poder recomendar, hay muchas personas que ahora ellos mismos se disponen a la evacuación. Hay muchas personas que conocen ya la ruta que deben seguir o las rutas alternas. Hay muchas personas que hablan ya incluso hasta de un plan familiar de emergencia. Son cosas que hace muchos años no las teníamos y ahora estamos viendo cómo está cambiando la forma de pensar de algunas personas. Hay también algunos pobladores que a pesar del riesgo, dicen que, bueno, que ya están acostumbrados, que no hay mayor peligro, que siempre ocurre. ¿Cómo se ve este comportamiento también de algunos pobladores, bueno, en zonas de riesgos y que, bueno, se acostumbran y a veces ven la erupción y dicen, no, eso siempre ocurre? Fíjese qué interesante pregunta, porque hay que decirlo, lamentablemente, mire, el riesgo tiene 3 características principales. Número 1, que no es constante. ¿Por qué no es constante? Bueno, el riesgo al que ahora mismo podríamos estar nosotros aquí sometidos, es decir, la ocurrencia de un sismo, la ocurrencia de un incendio, una explosión, en este preciso momento no es el mismo de las personas que viven en la zona circundante al volcán. Segunda característica, no todos tenemos la misma percepción del riesgo y eso es lo que está ocurriendo en el volcán. Lo que pasa es que gente que se ha acostumbrado, los pobladores que nacieron ahí, crecieron ahí y viven, digamos, en constante, o diría yo, viven en armonía con todo lo que el volcán conlleva, para ellos este tipo de fenómenos al final no es un fenómeno crítico, no es una situación crítica. Pero indudablemente nosotros tenemos la responsabilidad como Dirección de Protección Civil del Ministerio de Gobernación, tenemos la responsabilidad de hacer notar que es un evento geológico o es un fenómeno geológico que, si bien es cierto, hoy por hoy las emanaciones que ha tenido no han sido tan críticas, tampoco descartamos una situación que pueda ir a más. Entonces, justamente por eso nosotros hacemos uso del sistema de alerta temprana a fin de poder ir gradualmente subiendo en este sistema si los informes técnicos científicos que produce la Dirección de Observatorio de Amenazas así lo requieren. Insisto, nosotros trabajamos de forma muy articulada y hay que decirlo, nos hemos ocupado hasta de procedimentar el sistema de alertas a fin de que pudiéramos alertar tempranamente a las personas, perdone la redundancia. En ese sentido, comprendo perfectamente, digamos, esa relativa confianza, esa relativa calma con la que los pobladores asumen o ven este tipo de fenómenos. De hecho, le cuento que en la pasada situación hubo algunas personas que decían, no, yo no voy a evacuar, decía, hasta aquí no llega. O sea, mi abuelo dice que no sé en qué año hubo una erupción y no llegó hasta aquí, dice. Así es que, sí, entonces vea usted cómo hay diferentes, digamos, aristas que hay que considerar en esto. Ahora, nosotros igual nos preparamos para lo peor, ¿verdad? Ahora, cada vez que se va acentuando, digamos, la temporada de invierno,
bueno, también hay más riesgo de deslaves Sí. por las mismas cenizas también que están alrededor del volcán. De eso también se ha considerado algo. Sí, la verdad es que sí, o sea, hay que recordar que uno de los gases predominantes en una erupción volcánica, ya le decía yo, es el dióxido de azufre. También, por supuesto, hay dióxido de carbono, etcétera. Entonces, el tema es que con la lluvia termina convirtiendo en ácido sulfúrico, ¿verdad? La combinación Exactamente. de los gases con Claro, con la pero, ceniza. pero aquí nuevamente hay que, porque tampoco se trata de alarmar a las personas, hay que recordar que esto tiene que ver las diferentes concentraciones que pueda tener, la cantidad de lluvia que tenemos. Entonces, tampoco es que es una situación catastrófica o crítica. Los volcanes por siempre han sido una de las zonas que tienen mayor producción agrícola. ¿Por qué? Por la cantidad de minerales, por la cantidad de nutrientes que tiene la tierra que está en la falda del volcán. Justamente por eso es que usted ve en todo el mundo las zonas en las que tenemos más poblaciones son o cerca de un río, o cerca de un lago, o cerca de un volcán. ¿Y estas cenizas no son dañinas para las plantas o sirven a veces de abono? Al final terminan, bueno, interesante pregunta, yo creo que habría que discutirla con un químico, habría que discutirla incluso con un biólogo, porque hay que ver cuál es el resultado, cuál es el comportamiento ¿verdad?, de un ecosistema en función de las cantidades de ceniza que caiga. Ahora, tácitamente no podría decirle, dependiendo de cuál es la concentración, si es o no es. Lo que sí le puedo decir es que en algún momento, dependiendo de la cantidad de ceniza, tal vez no aquí en el país, pero en otros lugares hemos visto que hasta terminan tumbando techos, ¿verdad? Terminan tumbando techos, dependiendo también el tamaño, porque hay que decirlo, no la ceniza no toda cae, digamos, con una consistencia cual si fuera polvo, ¿verdad? Hemos podido, bueno, el volcán de fuego, por ejemplo, en una de las erupciones se tuvo caída hasta de porciones, diría yo, porciones de ceniza del tamaño de una chibola de estas que usan los niños para jugar. Entonces, ya eso significa otro riesgo, ¿verdad? Porque hay que pensar en lesiones en las personas, hay que pensar en daños en vehículos, en el techo, etcétera. Bueno, una experiencia personal hace un año o más, quizás, ¿Sí? que fue que la erupción me tocó ir a cubrir ahí el volcán. Bueno, recogí en unas bolsas ¿Sí? cenizas, pero es como arenilla, Exacto. o como piedra poma, no es digamos, polvo. Sí. Hace poco estaba revisando las cenizas y agarrándolas así con la mano, y después vi que me quedaron en la mano como unas partículas doradas. Claro, Entonces, sí. es parte de los minerales que tiene. Definitivamente, ¿verdad? Como le decía, mire, habría que, y creo que es muy interesante, vale la pena sentarse con un ingeniero químico o con un geólogo también, porque al final pues son ellos los que, digamos, tienen la expertise necesaria para poder determinar cuál es la concentración de minerales en una porción de ceniza, cuál es realmente qué tanto puede coadyuvar o convertirse como fertilizante en un terreno donde hemos tenido mucha caída de ceniza. La verdad, no es esa mi expertise, pero creo que vale la pena hacer el análisis respectivo. Lo que sí le puedo decir es que en cuanto a los daños que pudiéramos tener, pues obviamente si en algún momento las concentraciones son mayores, las personas pueden tener afectaciones en el sistema respiratorio, podríamos tener incluso algún tipo de alergia, podríamos tener daños en los animales, sobre todo en el ganado, y por eso es que ahora mismo nosotros hemos estado insistiendo en que no haya actividades de pastoreos en este radio de 3 kilómetros, que en algún momento incluso se considere movilizar, dependiendo de la cantidad de semovientes que tenga alguna persona, movilizarlos a otras zonas de pastoreo. Bueno, antes de ir al corte, tal vez nos puede sintetizar cómo está organizado el Sistema Nacional de Protección Civil en esa zona ante una eventual emergencia. Con el mayor de los gustos. Fíjese que, en primer lugar, comentarle que tenemos un plan de contingencia. Este plan de contingencia ahora mismo incluye 31 albergues que están dispuestos para recibir a las personas, ya están preequipados.
Tenemos 9 en La Unión, 6 en Morazán, 5 en San Miguel, 10 en Usulután y 1 en San Vicente. Tenemos, diría yo, las capacidades necesarias para poder llegar con vehículos, autobuses, microbuses a los puntos de concentración, trasladar a las personas a los albergues de forma segura, luego también proveerles abrigo, proveerles techo temporal o alejamiento temporal y por supuesto suplirles las necesidades logísticas principales. Estoy hablando de alimentación, hidratación y a través de la coordinación que tenemos de forma efectiva, diría yo, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, instituciones de socorro, las comisiones departamentales y municipales, proveerles otro tipo de asistencia como puede ser, por ejemplo, nosotros insistimos en la famosa mochila de emergencia, pero le puedo asegurar que siempre hay alguien que dice no traje mis medicamentos, no traje el antihipertensivo, pues justamente por eso es que también se activa el sistema de salud a fin de proveerles asistencia médica a las personas albergadas. ¿Previamente hay algún censo, algún estudio, digamos, de salud de la población? Definitivamente. Mire, yo creo que si algo se ha trabajado en los últimos años en el país de forma muy, pero muy efectiva, diría yo, y no solamente en el día a día, sino en situaciones emergentes. Bueno, recientemente la OMS ha declarado ya a la COVID como una situación endémica y ya no pandémica. Entonces, yo creo que El Salvador, con el gobierno del presidente Nayib Bukele, hizo gala de lo que se debe hacer, de cómo debe prepararse un país para enfrentar una situación tan crítica como la que se tuvo en la pandemia. Y esa es una situación emergente. No me cabe duda que el Sistema Nacional de Salud, con todo el aparataje que tiene, los 3 niveles de atención, estamos hablando del primer nivel, que por supuesto lo representan las unidades de salud, todo ese contingente de promotores de salud. No me cabe duda que en esta zona, en San Miguel, hay diagnósticos de cuál es la condición de las personas. Indudablemente nosotros trabajamos muy de la mano con ellos. Le puedo asegurar que ahora mismo el promedio de personas que podríamos estar evacuando anda entre los 8 y las 10,000 personas. En ese caso hay siempre dudas de algunos pobladores, bueno, la evacuación ante una eventual máxima emergencia, sí, digamos, de llevarlo a través del transporte. Pero ellos, algunos siempre dicen, no, es que ahí van a quedar los pollos, ¿quién me va a cuidar la casa? Sí. También hay un plan de seguridad. Definitivamente. Bueno, yo creo que en los últimos años El Salvador ha sido uno de los países que más le ha apostado a la seguridad. Hoy por hoy, El Salvador es el país más seguro de América Latina. Es el país más seguro de América Latina. Mire, nosotros acabamos de pasar, bueno, no acabamos, ya hace un par de meses, la Semana Santa. No tiene idea usted de cuánta gente pudimos nosotros conocer en los diferentes recorridos que hacíamos, europeos, asiáticos, de todo el mundo. Personas que dicen, he venido a pasar aquí mis vacaciones, no necesariamente porque sean cristianos, simplemente porque, por ejemplo, en Estados Unidos la Semana Santa no tiene gran relevancia, ¿verdad? No tiene... ni cuenta se dan algunos. Ni cuenta se dan, pero lo que sí podemos asegurar es que se tiene la Holy Week, ¿verdad? La Semana Santa, un periodo en el que no necesariamente todos descansan, pero alguna población sí lo hace, vienen aquí, se toman su vacación, no vinieron específicamente por la Semana Santa, sino por más semanas o por más días a descansar. ¿Cuál es el punto? Indudablemente, si hace algunos años, en las administraciones anteriores, la excusa, diría yo, de no evacuar, de no irme a un albergue, era porque al regresar ya no iba a encontrar nada. Ese no es el caso actualmente. Ahora se puede decir que evacúan, la familia va a tener la garantía de que va a haber un soldado, un policía, vigilante. Exactamente. Yo creo que tanto la Policía Nacional Civil como la Fuerza Armada
han demostrado por demás que la seguridad, que el gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo todo lo que se necesita hacer para darle seguridad a este país. En ese sentido, les invitamos que si en algún momento hay que evacuar, lo hagan y puedan disponerse a estar en un ambiente seguro, en el que no solamente se les va a dar un alojamiento digno, sino que todas las condiciones humanitarias con estándares internacionales, ¿verdad? ¿Qué emergencias que se presentan en las primeras lluvias? Bueno, mire, fíjese que en cuanto al plan invernal, comentarle, en primer lugar, nosotros basamos nuestros planes en escenarios probables, ¿verdad? Escenarios probables de riesgo. En este caso, ¿cuál es el escenario que nos plantea una época invernal? Bueno, lluvias, vientos huracanados, lluvias convectivas, podríamos tener en algún momento caída de árboles, caídas de vallas publicitarias. De hecho, ya tuvimos una tormenta en la que una lluvia convectiva nos dejó alrededor de 88 árboles caídos en una sola noche, un promedio de 75 vallas publicitarias que en algún momento se llevan no solamente la infraestructura que la sostiene, sino que a su paso también terminan tumbando postes de energía eléctrica, postes de redes de internet o de cableado, etcétera, cable de televisión. Entonces, ¿cuál es el escenario probable que tenemos? Es justamente ese, aparte también de inundaciones que pueden ser urbanas, pueden ser rurales, unas pueden ser repentinas, otras pueden ser como las de planicie que tuvimos a finales del año pasado, que pueden ser graduales, pero que al final terminan afectando. Este es el momento, aprovechando su pregunta, este es el momento en el que todos, absolutamente todos, deberíamos enfocarnos en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra colonia, en limpieza de canales, limpieza de canaletas, limpieza de tragantes, limpieza si hay alguna quebrada, no arrojar basura a ella. No le pedimos que la limpie, pero pues tampoco que la ensucie, ¿verdad? Lastimosamente, culturalmente lo más fácil ha sido, y nosotros lo podemos observar ahora que hemos andado con limpieza de tragantes, quebradas y todo eso, hemos podido observar cómo lo más fácil en algunas colonias de la zona metropolitana es llegar a la quebrada y depositar ahí toda la basura, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que esa basura va a ir a parar a algún punto. Algún punto va a ir a parar, y si no es el embalse del Cerrón Grande, donde termina llegando el Acelguate y otros ríos, va a ser alguna quebrada, va a ser algún lugar del área metropolitana donde podría producir una inundación. Entonces, nuestra sugerencia para toda la población es que nos ocupemos de descopar árboles, en principio, no sembrar árboles que no son aptos para la zona metropolitana, ¿verdad? No sembrar árboles que no son aptos para la zona metropolitana, no dejarlos crecer tanto. Si al final, pues, por A o B motivo se sembró un árbol que probablemente ahora puede alcanzar dimensiones de consideración, al menos le pedimos que se ocupen de descoparlos para que no represente un riesgo, que no los dejen crecer tantos. Ese es parte del trabajo que deberíamos estar haciendo todos los ciudadanos desde el punto de vista hogar, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora, en las comunidades incluso también hay una mala práctica de sacar la basura, digamos que viene el tren de aseo, los recolectores de la basura, y a veces, digamos, no pasa o no es el día que debe de pasar, viene la tormenta y comienza a llevarse toda la basura que sacaron del pasaje. O se la lleva la tormenta, la bolsa completa, o si la sacamos antes de la hora que pase el tren de aseo, ¿qué es lo que sucede? Llegan los perros, rompen las bolsas, riegan la basura, llueve, viene la corriente, ¿y a dónde va a parar eso? A los tragantes. Entonces, yo creo que es un tema cultural, ¿verdad? Es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema de colaboración. Yo siempre le he dicho, fíjese que la protección civil se basa en 3 premisas. La primera de ellas es qué hace el individuo para hacerse de un entorno seguro. O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hace Luis Amaya para poder asegurarse un entorno seguro o medianamente seguro?
Número 2, o premisa número 2, ¿qué hace el individuo para procurar un entorno seguro para su familia? Es ahí donde tenemos que valorar, ¿realmente estoy haciendo lo necesario? Me he ocupado, por ejemplo, de decirle a mis hijos cuál es el lugar más seguro de la casa. O si ahora mismo empieza a llover torrencialmente y no hay nadie, ¿qué debería hacer este niño? ¿A quién llama? ¿O para dónde sale? ¿O con quién se comunica? Etcétera. Entonces, la segunda premisa. Y la tercera, ¿qué hace el individuo en el trabajo colectivo para la protección civil? ¿Cómo se suma? ¿Verdad? ¿Qué tanto puede hacer una persona de forma colectiva en una comunidad para evitar una inundación, para evitar que suceda una situación, evitar que suceda un deslave? Hemos podido ver cómo la deforestación es la principal causa de pequeños deslaves o pequeños movimientos de ladera, ¿verdad? Ya sea derrumbe, deslave o deslizamiento. Entonces, lo más fácil es echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pero la pregunta debería ser, ¿qué estoy haciendo yo por resolver ese problema? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos integrando? Entonces, creo que es de verdad muy importante que desde el ámbito, o mejor dicho, desde la esfera individual, es decir, como individuo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos procurando? Hasta lo colectivo, todos podemos hacer algo. Y por eso hasta existe un dicho por ahí que le cuento que se hizo viral después que en Guatemala lo utilizaron. En Guatemala nuestra institución homóloga se llama CONRED, Coordinadora para la Reducción de Riesgo de Desastres. Entonces, decían los guatemaltecos en algún tiempo, CONRED somos todos. ¿Por qué? Porque todos pueden hacer algo por la protección civil, por procurar un ambiente seguro. Al final lo terminamos adoptando todo Centroamérica. Hoy decimos protección civil somos todos, ¿verdad? Entonces, todos y todas, ¿verdad? Así es que creo que es muy importante que pensemos qué es lo que estamos haciendo en función de nuestra seguridad. Tengo un árbol en la casa, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué esperar hasta que ya viene la tormenta? Nosotros tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia que está activo 24 horas al día, 7 días a la semana. Resulta que hay momentos, por ejemplo, ahora han pasado no sé cuántos días sin llover, ni una tan sola llamada para ir a descopar un árbol. Se pone oscuro, empieza a hacer viento, empieza a llover y tenemos 150 llamadas en el lapso de 2 horas. O inundaciones. O inundaciones. Entonces, ¿por qué esperar hasta que ya llegue el momento, verdad? O sea, de hecho, nosotros hemos demostrado que los planes deben tener en todo momento 2 componentes. El componente de prevención y mitigación, que es la reducción del riesgo, como así se conoce, es decir, reducir la probabilidad de tener un evento que nos cause problemas. Y en este primer componente ya han comenzado a trabajar. Definitivamente. ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, el componente 1, comentarle que tiene entre los aspectos principales limpieza de tragantes, descopado de árboles, limpieza de quebradas, preequipamiento de albergues, y cuando digo preequipamiento no solo llegar y decir esta infraestructura va a ser utilizada como albergue, no. Esos eran otros tiempos, ¿verdad? Los tiempos en los que las personas o las que algunos funcionarios le llamaban albergues, pero realmente era únicamente una galera, como decimos en términos coloquiales. Los tiempos en los que veíamos una persona acostada en el suelo, en un plástico, ni siquiera en una colchoneta, sino que en algún plástico, eso no va más, ¿verdad? Incluso centros escolares ya no se van a utilizar para albergues. Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra apuesta. Por lo menos hasta hoy no se ha utilizado un centro escolar. Sin embargo, con esto me gustaría ser muy, pero muy honesto al decir que obviamente hay eventos que pueden sobrepasar cualquier capacidad, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de Mitch, estamos hablando de Stan, estamos hablando, indudablemente podría suceder que se termine utilizando un centro escolar, pero que de verdad sea la última de las últimas opciones. Y no como en otros tiempos decían, no, los centros escolares es la última de las opciones, pero era lo primero que se habilitaba. Y que tenga un tiempo determinado, porque a veces es que ese es el punto, y por eso nuestra opinión es que no deben utilizarse centros escolares. Mire, el desarrollo psicosocial de un niño es cierto que empieza en la casa,
pero se acentúa en un centro escolar cuando él desde enero hasta octubre va todas las mañanas a recibir sus clases. Entonces, en esa combinación, digamos, de hogar y centro escolar, si nosotros utilizamos un centro escolar, estamos limitando su acceso al desarrollo social, emocional, cultural, educativo. Entonces, es importante que los centros escolares no se utilicen como albergue, porque no solamente es el hecho al final, no solamente es el hecho de interrumpir las clases o interrumpir el desarrollo de los niños, sino que también se generan daños. Por muchos años vimos como, por ejemplo, centros escolares que eran utilizados como albergues temporales, subían las cuentas del agua, subían las cuentas de la energía, bueno, en algunos casos hasta se hacían semipermanentes, subían la cuenta de la energía, la cuenta del agua potable, se dañaba mobiliario, se terminaban robando hasta los balcones de los centros escolares. Entonces, las ventanas, eso no puede ser, ¿verdad? O sea, por eso es que insistimos en que los centros escolares no pueden utilizar. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el trabajo o cuál es la opción que se le está brindando a la población? Bueno, yo creo que es justo decir que el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial hoy por hoy tiene dos direcciones que son clave en la respuesta efectiva de una emergencia. Incluso tres, pues ahora el Cuerpo de Bomberos, que es una institución autónoma, pero que sigue ligada como un socio estratégico en la respuesta en el Sistema Nacional de Protección Civil. Pero hoy por hoy, tanto la Dirección de Albergues como la Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, diría yo que hemos hecho un trabajo, una combinación de recurso humano, equipamiento, económico, logístico, infraestructura, a fin de poder proveer esas soluciones para alojamiento temporal. La Dirección de Albergues ahora mismo tiene un promedio de 91 albergues temporales en los que no solamente está la infraestructura, como ya decía, sino tenemos colchonetas, tenemos catres o camarotes, como también se conoce. Se les asiste a las personas con kit de higiene sanitaria. Se ha procurado que en los albergues haya la suficiente cantidad de duchas, la suficiente cantidad de servicios sanitarios y que en alguna medida también estén separados, porque hay que asegurar también, mire, nosotros estamos muy comprometidos con la protección de las mujeres y las niñas y los adultos mayores, personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es parte de los estándares internacionales. Todos los acuerdos macro que tienen que ver con la asistencia humanitaria nos dicen que hay que proteger a las niñas, hay que proteger a las mujeres, hay que proteger a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, deben ser prioritarios en la atención. Entonces no podemos estar al margen de esos estándares internacionales o de esos acuerdos globales que nos mandan trabajar para las personas. Por muchos años, en administraciones anteriores, veíamos cómo en algunos albergues se producían hasta violaciones. Bueno, hubo un caso hace muchísimos años, hubo un caso que hasta asesinatos se producían en los albergues temporales. ¿Por qué? Esa rivalidad que siempre existió entre un grupo y otro grupo de mafias, ¿verdad? De delincuentes estos que ahora, pues, gracias al trabajo que ha hecho el presidente Nayib Bukele con el gabinete de seguridad, están encerrados. Entonces, indudablemente que el trabajo que ha hecho la Dirección de Albergues hoy le está proveyendo a las personas diría yo, una oportunidad de poder alojarse seguro, tener asistencia humanitaria segura y, por supuesto, con todo el trabajo articulado del Sistema Nacional de Protección Civil. Por el componente 2 sería una atención de emergencia. Definitivamente. Ahora, también se ha considerado, también se ha pronosticado entre 16 y 22 ciclones tropicales en el Pacífico, unos 10-16 en el Atlántico, durante la temporada de huracanes 2023. No significa de que todos nos van a llegar a nosotros, sino que hay una probabilidad que tengamos la incidencia de más de alguno. Y justamente por eso nosotros hablamos de probables escenarios de riesgo, ¿verdad? Probables escenarios de riesgo. El Salvador, don Luis,
tiene 4 zonas, por así decirlo, tiene 4 zonas en las que nosotros nos enfocamos cada vez que entra la época invernal. La principal, toda la zona baja del país, toda la zona sur del país, que también coincide con las zonas en las que terminan los ríos más caudalosos del país. Estamos hablando del río Paz, estamos hablando del río Lempa, río Jiboa, río Grande, río Huascorán. A eso se le suman otros ríos que no tienen un caudal tan importante como estos ríos que ya he mencionado, pero que al final siempre terminan produciendo inundaciones. Y de lo que viene de Honduras y Guatemala. Exactamente. ¿Por qué? Porque la cuenca alta de la mayoría de estos ríos es grandísima, o sea, no está situada únicamente en El Salvador. En el caso del río Lempa, por ejemplo, el río Zumpul, que al final termina también en otro río, es uno de los afluentes de Lempa, son ríos que la cuenca alta de estos está en Honduras, está en Guatemala. Entonces, tenemos, diría yo, una zona muy característica, propensa a inundaciones, que es toda la zona baja del país, ¿verdad? Toda la zona sur, mejor dicho, del país. Más que hablar de zona baja, la zona sur del país, donde están ubicados los deltas de una buena cantidad de ríos que tiene El Salvador, no solo los principales. En La Libertad, por ejemplo, tenemos el río El Jute, tenemos el río Chutía en La Paz, tenemos así otros ríos que han provocado inundaciones ya en otros. En la tormenta Ida, por ejemplo, el río, no solamente el río Jiboa, sino que otros ríos terminaron inundando la zona de las isletas, terminaron inundando San José de Luna, en San Luis Talpa, es decir, diferentes zonas. Y esa podría decir que es una de las zonas de interés en la época invernal. Y ya estamos hablando entonces del componente 2, en el que nos enfocamos en la emergencia que se debe proveer si una de estas amenazas se materializara, es decir, la probabilidad de tener una inundación. No en vano, la ubicación de los albergues tiene que ver también con esto, ¿verdad? Porque lo que estamos procurando es también que las personas puedan evacuar. Ya una vez entramos en una situación crítica, activamos el componente 2, evacuamos y buscamos la forma que estén cerca, ¿verdad? Ahora, al inicio de este segmento también hablábamos que estamos influenciados por el fenómeno del Niño, menos lluvia, algún periodo de sequía. ¿Esto también incluye una atención, un plan de emergencia, la sequía? Es que de hecho nosotros, y antes de hablar de eso, me gustaría, don Luis, hablarle también de las otras zonas, pero para no dejar en el aire la pregunta, por eso es que nosotros hablamos de un plan de contingencia para eventos hidrometeorológicos, que por un lado pueden verse, o mejor dicho, pueden orientarse a la abundante pluviometría o a la abundante cantidad de agua o a una escasez de agua. Hay que recordar que El Salvador es parte del corredor seco mesoamericano. El Salvador es parte del corredor seco y en algún momento la escasa precipitación podría producir problemas de producción agrícola. Entonces, indudablemente, de hecho, el Ministerio de Agricultura ya está reuniéndose con instancias como el Programa Mundial de Alimentos, con la FAO, agencias de la ONU y otras instancias a fin de prever esa situación. Yo creo que, insisto, el gobierno del presidente Bukele, Nayib Bukele, ha demostrado ser un gobierno que se adelanta a los hechos. Con el tema de las otras zonas, hablábamos de las zonas de inundación, ¿verdad? Ese es un escenario probable de riesgo. ¿Cuáles son los otros escenarios? Todas las cordilleras, la cordillera del Bálsamo, la cordillera central, la zona Ilamatepec, o mejor dicho, sí, Ilamatepec, Apaneca, Salcuatitán, Huayúa y todas esas cordilleras, son una de las zonas más propensas a movimientos de ladera, es decir, deslizamientos, derrumbes y deslaves. ¿Cuál es la característica que diferencia uno de otro? Bueno, deslizamientos estamos hablando de grandes porciones de tierra que pueden ceder y provocar pues lo que produjo las colinas, lo que produjo la curva de la Leona, lo que estamos teniendo allá en el Cantón Vainilla, en Chalatenango, por los terremotos, pero también
en algún momento por la, digamos, por la deforestación, por la misma capacidad del terreno, la capacidad portante que tiene el terreno, pueden ceder esas grandes porciones de terreno. Luego los derrumbes, pues pequeñas porciones de tierra que en la mayoría de los casos incluye piedra, o mejor dicho, material pétreo, es decir, piedra y material vegetal, es decir, árboles y tierra. Y los deslaves que, obviamente la misma palabra lo dice, tenemos básicamente lo mismo, piedras, árboles, pero también mucha cantidad de agua. Entonces, por eso le llamamos deslave. Así es que esa es otra, digamos, de los escenarios probables de riesgo. Y luego tenemos otro escenario probable de riesgo que son las inundaciones urbanas. Por eso es que hoy mismo estamos enfocados en la limpieza de quebradas, en la limpieza de tragantes, en el descopado de árboles, a fin de que esa probabilidad de tener inundaciones urbanas se pueda reducir. En las carreteras. Claro, yo creo que es propicio, definitivamente es propicio el momento para recordarle a la población que sobre todo al inicio de la temporada invernal, suelen ser muy frecuentes los accidentes de tránsito. Número uno, y fíjese que nosotros hemos hablado en algún momento con, digamos, especialistas en el tema de seguridad vial. ¿Por qué a la entrada del invierno suelen ser como más frecuentes los accidentes? Número uno, nos decía él, venimos de aproximadamente 6 meses, ahora un poquito más, porque básicamente el invierno ha tardado un poco más en entrar. Podríamos hablar de 6 meses en los que hemos tenido poca o nula presencia de lluvias, y eso hace que, digamos, las carreteras sean como más propicias para frenar de forma rápida, etcétera. Entonces, el punto es que en algún momento estamos tan confiados que viene una lluvia y creemos que nuestro vehículo se va a detener con la misma rapidez que ha venido haciéndolo en estos días. Entonces, yo creo que el momento, insisto, es propicio para recordarle a la población que si está lloviendo, no abusemos de la velocidad. En ningún momento es sano o es saludable abusar de la velocidad. Yo creo que hay que respetar toda la normativa vial. En cuanto a lo que usted decía, indudablemente aquí entran otras instancias que han demostrado que están muy enfocados, muy interesados en el tema de la seguridad vial, y estoy hablando del Viceministerio de Transporte y por siempre la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Indudablemente que accidentes tenemos todos los días, pero quisiera referirme a algo que es muy importante. Fíjese que indudablemente los accidentes, las estadísticas denotan que podríamos tener hasta un promedio de 25 o 30 accidentes diarios, pero no necesariamente todos son críticos. ¿Por qué? Porque las estadísticas en algún momento reflejan todo tipo de accidentes. Hay accidentes por alcance, accidentes laterales, accidentes frontales. En la tipificación de los accidentes no todos son críticos. Indudablemente que como debe registrarse, hay accidentes que llegaron si acaso a la ruptura de un bumper, ¿verdad? Pero igual queda registrado. ¿Qué significa esto? ¿O cuál es la lectura que deberíamos hacer esto? No ser parte de las estadísticas en primer lugar, ¿verdad? ¿Y cómo no serlo? Respetando la normativa vial, no abusar de la velocidad, no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Es cierto que se le da mucho auge a este tipo de situaciones en los periodos vacacionales. ¿Por qué en los periodos vacacionales? Porque es cuando pareciera que los salvadoreños tienen como mayor disposición a violentar la normativa vial, sobre todo la relativa a la conducción bajo los efectos del alcohol o cualquier otro estupefaciente, el abuso de la velocidad y la distracción al volante con los benditos teléfonos que lastimosamente se ha convertido en un mal necesario para todos, ¿verdad? Ahora, bueno, su mensaje final también y el mensaje para la población sobre la importancia de la cultura de prevención. Mire, yo creo que generar cultura de prevención es una responsabilidad que todos tenemos, todos, absolutamente todos. A mí me gustaría decirle hoy a la amable teleaudiencia de este canal, en primer lugar, todos, absolutamente todos, estamos comprometidos a ser entes de cambio.
¿Y cómo puedo yo concretar eso? Bueno, en primer lugar, eduquemos a nuestros hijos, que si vamos conduciendo, lo hagamos cumpliendo la normativa, que todos nuestros hijos conozcan el lugar más seguro de nuestra casa, que todos nuestros hijos sepan que tiembla porque vivimos en un planeta activo, un planeta vivo que tiene fallas tectónicas que se mueven, que cuando llueve, si voy en una motocicleta, lo mejor es buscar un lugar y detenerme y no arriesgarme. Que si tenemos un árbol hay que mantenerlo a una altura considerable, sobre todo si vivo en una zona urbana. Y si vivo en una zona rural, respetar un radio para la siembra de árboles, considerando que en la zona rural los vientos tienden a ser la principal causal de caída de árboles. Entonces, hay que generar cultura de prevención, indudablemente debe pasar por aceptar que tenemos la responsabilidad de ser entes de cambio. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.